de vuelta en Cátedra Médica. Hoy hablamos de accidente cerebrovascular de manera amplia, de la mano del doctor Amaury García. Y doctor, yo creo que aquí en esas cápsulas diarias que usted se dedica a realizar con la intención de poder orientar a la gente que nos escucha de qué hacer, de qué manera reaccionar frente a un ataque cerebrovascular, ha quedado claro la importancia de poder atender oportunamente a un paciente que presenta manifestaciones sugerentes de este tipo de eventos. Y justamente me gustaría partir por aquí, doctor, porque en los días festivos que uno se dedica a vacacionar y demás, yo tuve la oportunidad de visitar una provincia fronteriza y allí pues cuando llegamos con la intención de vacacionar nos encontramos con un escenario con uno de nuestros familiares, un adulto mayor que estaba presentando pues mareos, desmayos y demás, y pues se le llevó al hospital provincial y de allí pues les refirieron a que lo llevaron a otra provincia para poder investigar un poco más. Pues moviéndonos a otra provincia en un centro privado, el médico internista que atendió a nuestro paciente decía: tengo sospecha de que está teniendo un accidente cerebrovascular. Hay que hacerle una tomografía de emergencia para poder verificar o descartar. Pero ¿qué sucede, doctor? No hay tomógrafo en esa provincia hacia la cual nos habíamos desplazado ya. Entonces, ahí se da toda pues una travesía hasta encontrar un centro en una provincia mucho más lejana en donde se le pudiera realizar esa tomografía. Sí. Doctor, el paciente que presenta una ACV en una provincia lejana en donde no hay tipo de servicios. Esa es una situación que es bastante común y nosotros como Sociedad Dominicana de Neurointervención y de Neurología Vascular, lo que le hemos entregado a las autoridades es un plan a nivel nacional para que se identifiquen y que los hospitales, nosotros tenemos 194 hospitales, 194, 196, por ahí andamos, en todo el país. Entonces, esos hospitales, además de la UNAP, que son mil y tantas, deben tener bien claro dónde están ubicados esos centros. Normalmente esos centros están en la capital de la República, están en Santiago de los Caballeros, principalmente por el momento. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que en la capital de la República el hacer una tomografía no es una odisea. ¿Por qué? Porque están, digamos que los centros diagnósticos y los centros de salud pues tienen disponible este tipo de recursos, pero no es así a nivel de las provincias. Entonces, tanto con el paciente que tiene un trauma, sea por el tránsito, sea laboral o por la naturaleza que sea una agresión, y hay que hacer una tomografía, en esas provincias la gente la pasa mal y se pierde un tiempo precioso. Entonces, ahí, Liz, la respuesta es que la población que es muy inteligente se va directamente. Exacto. Coge directamente para la provincia cabecera y muchas veces no pierde tiempo en centros públicos. Y es una pena porque entonces estamos transfiriendo al sector privado las obligaciones del sector público y nosotros con los impuestos no me dan la opción. A mí no me dan la opción de, si usted quiere pagar los impuestos, o sea, yo tengo que pagarlo obligado. Entonces, así mismo está obligado el Estado Dominicano cuando en materia de salud dice nuestra Constitución que es un derecho que tiene el ciudadano, es una obligación que tiene el Estado de proveerle. Entonces, si no hay un medio diagnóstico tan básico como una tomografía, el paciente corre un riesgo enorme porque no sabemos de lo que estamos tratando. Si bien es cierto que el paciente con accidente cerebrovascular es un paciente donde ya la población a veces nos dice: ay, doctor, mire, yo escuché la publicidad que dice que en el ACV hay que accionar, que hay que correr, que hay que volar. Sí, perfecto, pero si tú llegas rápido al lugar y el lugar entonces no tiene los medios, la pone difícil. Y entonces ahí el Estado tiene que hacer
un esfuerzo mayor y se está haciendo esfuerzo en crear condiciones en algunos centros para que la gente pues pueda recibir de manera oportuna la atención. Y sobre todo que las ambulancias de 911 sepan dónde llevar el paciente que está cursando con los síntomas. Desde que se genera la llamada 911, hay preguntas muy, muy fáciles para oler, para sospechar que se trata de un accidente cerebrovascular. Pero la verdad, Liz, es que no hay manera de rehuir a la respuesta. Es que si no hay una tomografía, si no hay un equipo de tomografía disponible, pues tú estás como un barco que no tiene brújula, como un avión que no tiene satélite, no tiene una orientación satelital. Entonces, andas perdido. Claro, andas perdido. Claro, doctor, y entonces eso podría ser una sentencia de muerte para el paciente. ¿Por qué? Porque, porque el tema del accidente cerebrovascular es un evento que hay que atender rápido, que usted lo decía, con ese eslogan de actuar, correr y volar, así mismo, con las siglas del ACV. ¿Por qué? Porque lo que sucede entonces es que si se presenta una situación como esa en una comunidad remota, la gente dice, no, vamos a esperar el lunes para poder bajar a Santo Domingo, pero la enfermedad no espera. No espera, y cada minuto cuenta, cada minuto se pierden 2 millones de neuronas. Y ese dato que tú acabas de apuntalar, la enfermedad como tal es una enfermedad con una mortalidad altísima y la gente tiene que saberlo. La enfermedad cerebrovascular produce cada año. Lo primero es que veamos números, y sobre todo números que son del litoral internacional. Nosotros tenemos, Lizania, que para 10.700.000, vamos a redondearlo en 11 millones de habitantes que somos los dominicanos, vamos a partir de ese número, tendríamos nosotros que cada año alrededor de unos 22.000 dominicanos sufren de un accidente cerebrovascular. Entonces, eso te dice a ti que hay aproximadamente unos 59, 60 casos diarios en todo el territorio dominicano. Es mucho. Eso es demasiado. Sí. Y es una enfermedad que va a provocar, ¿qué cosa? Va a provocar una mortalidad alta. Por ejemplo, la mayoría de esos ACV son porque se produce un taponamiento. No circula la sangre en una de esas arterias del cerebro. Entonces se le da el nombre de isquemia, ¿verdad? Ese es el 80% de los casos. Siempre pongo el ejemplo de la tubería de agua que entra a nuestra casa. Si se tapa, no llega agua. Entonces es lo mismo que pasa a un sector, a una parte de nuestro cerebro. Y a eso se le llama isquémico. Ahora, hay un 20%, un 15% que es porque se rompe esa tubería. Para tú distinguir entre que se tapó esa tubería o que se rompió, no tienes forma de saberlo si no es con una tomografía. Entonces, la rapidez que se procura que el paciente asuma, que 911 llegue, que el CRUE traslade de un hospital a otro, es justamente para discriminar si es isquémico, que es la mayoría de los pacientes, pero no lo sabemos. Exacto. Hasta la que mayoría, no se realiza hasta que tú no haces una tomografía. Porque los síntomas pueden, en el caso particular de esta enfermedad, pueden solaparse siendo isquémico que siendo hemorrágico. Un hematoma, un coágulo, eso es hemorrágico, pero te puede dar debilidad de un lado del cuerpo, lo mismo que cuando se tapa una gran arteria, que te da debilidad o pérdida de la fuerza. Entonces, para eso hay que hacer una tomografía. Claro, o sea que con las manifestaciones no hay manera, porque las manifestaciones tú sabes que tiene un ACV, pero no sabes qué tipo de ACV. Claro. Y el tratamiento es totalmente diferente. O sea, el paciente que tiene un ACV isquémico y el paciente que tiene un ACV hemorrágico, lo tienes ahí los dos, en una cama del frente. Con los mismos síntomas, doctor. Prácticamente los mismos síntomas. Entonces tú tienes
que saber que ese paciente con ACV o con derrame, como dice la población, o con una trombosis, o con un ictus, o con una apoplejía, ¿qué otro nombre le da a la gente? Al ACV le tienen muchísimos nombres, ¿verdad? Cualquiera de esos, tú sabes que existe la entidad, pero no puedes tratarlo hasta que tú no has dicho es isquémico, hasta que tú no has dicho es hemorrágico. No sé si me sigue. Por supuesto, Entonces, claro que sí. ahí hay un aspecto que es fundamental. El aspecto clínico nos va a ayudar mucho a decir es un ACV, pero el aspecto tecnológico de una tomografía tan simple que es ya el día de hoy, va a saber cuál es el destino de ese paciente. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? Paciente que está hemipléjico de un lado completo, o sea, perdió la fuerza de un lado completo. Usted sospecha que se trata de isquémica, que se tapó la arteria, pero tiene que demostrarlo. Claro. Porque ese paciente con una velocidad extraordinaria hay que llevar a sacarle ese coágulo del cerebro, pero ya con datos específicos. Claro. Entonces, eso es bastante importante que nosotros manejemos esto desde el punto de vista de que la enfermedad hoy día está en el ojo ya de la comunidad internacional y se están haciendo, han surgido en los últimos 10 años, porque la estrategia de hacer trombectomía, o sea, de sacar el coágulo del cerebro, comenzó en el 2015 con Misión Trombectomía, que es una estrategia que lo que busca es que doblemos la cantidad de trombectomía, de sacar esos coágulos del cerebro en el caso de los pacientes isquémicos en las arterias grandes, es tratar de doblarlo. ¿Por qué? Porque es la manera que nosotros vamos a lograr que la población que está siendo víctima se reduzca su mortalidad y su discapacidad, que no es para nada despreciable. Mira, siguiendo con un tema de números, tú tienes que, si tienes 100 pacientes con un ACV isquémico, de esos que son que se tapa la arteria, tienes, Lizania, que hay 66 de esos pacientes que son de arterias pequeñitas. Y si ya dijimos que son arterias pequeñas, ellos van a ser susceptibles a ser manejados con un medicamento que te va a poder destapar esa arteria. Pero para ello, entonces, el paciente tiene que tener ese diagnóstico claro y llegar dentro de 4 horas y media a un centro donde haya la posibilidad de ayudarlo. Por eso nosotros no decimos, vaya al centro más cercano, no vale. No. Porque al centro más cercano probablemente lo que va es a perder tiempo. Exacto. Hay que ir a un centro que tenga ese manejo. Exacto. Entonces, por eso nosotros le entregamos al Ministerio de Salud Pública el documento que dice dónde están los médicos que tenemos entrenamiento con esta enfermedad y que podemos entonces hacer lo propio. Usted mencionaba, doctor, algo que a mí me parece interesante que podamos aplatanar para que la gente entienda la importancia de actuar rápido. Usted decía que cada minuto, luego de que ocurre un ACV, mueren 2 millones de neuronas. ¿Cómo se traduce eso en términos de pérdida de funcionalidad de ese paciente? Bueno, con decirte que en el caso de cuando tú tienes, o sea, vamos a ponerlo de esta manera. Hay un cuadro que a mí me gustaría ver si lo podemos compartir, Liz, con Kelvin, claro, para que lo pueda proyectar. Para que la gente lo pueda ver. No sé cómo hacerlo, pero en ese, pero solamente porque ahí hay datos de pacientes. Solamente